el punto de vista histórico, desde el 1940, este autor, Paul Langevin, eh, demostró que las altas intensidades de aplicación de ondas ultrasónicas podían de alguna manera tener una capacidad destructiva. Posteriormente, fíjense, Rayman y Polman descubrió que el ultrasonido, estas ondas generadas por este aparato denominado ultrasonido, tenía efectos terapéuticos en los tejidos humanos. Es decir, históricamente pareciera ser que existe un uso terapéutico de este tipo de estimulación mecánica. Hay evidencias, fíjense en la imagen del 1940, que por ejemplo se utilizaba para la rehabilitación de úlceras gástricas. De alguna manera la estimulación mecánica podía ayudar a los tejidos a recuperarse producto de algún tipo de lesión al interior de nuestro cuerpo. ¿Qué se entiende por ultrasonido? Ultrasonido se entiende todas aquellas ondas que se encuentran por sobre el espectro audible, aunque habitualmente nosotros utilizamos entre 1 a 3 MHz de frecuencia. Las ondas de ultrasonido están por sobre los 16.000 Hz, por lo tanto no son audibles, están por sobre el espectro que nosotros podríamos de alguna manera detectar 1 millón de veces por segundo, 3 millones de veces por segundo son las frecuencias que habitualmente en terapia nosotros utilizamos. Por lo tanto, cae dentro de la clasificación que se denomina ultrasonido. ¿Qué es el ultrasonido? El ultrasonido son ondas mecánicas que son generadas en un cabezal que se encuentra en su interior un cristal que, al ser sometido a un campo eléctrico, este cristal comienza a vibrar y a generar ondas mecánicas. Y estas ondas mecánicas pueden ser utilizadas dependiendo de la tecnología del aparato, para imágenes diagnósticas o también para transformar en estímulo mecánico con fines terapéuticos. La vibración, la agitación que provoca de alta frecuencia 1 millón de veces por segundo y 3 millones de veces por segundo, habituales frecuencias en terapéutica, pueden generar efectos termales y no termales. Habitualmente los efectos termales son de muy bajo grado, no más de 1 a 2 grados Celsius. Es decir, es imperceptible muchas veces para el paciente. Por lo tanto, lo clasificamos mejor como agente de tipo mecánico. Y sus efectos terapéuticos derivan de esta vibración o agitación que se provoca a nivel molecular en los tejidos que están lesionados. Y también producto del streaming acústico que genera esta verdadera columna de haz de ondas mecánicas que se generan en el cabezal del ultrasonido. Puede también, de alguna manera, si se disuelve en un elemento de densidad mayor al aire, podemos de alguna manera también administrar medicamentos, proceso denominado sonoforesis. ¿Qué es el ultrasonido entonces? Son ondas sinusoidales, es decir, son ondas de la misma forma, tanto la fase positiva como las fases negativas, de tipo sinusoidal, pero que están en un rango entre los 0,5, decía la evidencia, acá dice 0,75 o 750.000 Hz, hasta los 3 megahertz o 3 millones de ciclos por segundo, o 3 millones de hertz. En esa frecuencia se encuentra, y las características de esta estimulación depende de la frecuencia de estimulación y también de su potencia, y que está relacionado con la amplitud de la onda, es decir, la cantidad de energía que pueda transportar este estímulo mecánico, y que está asociada fuertemente a la longitud de onda y también a la frecuencia. ¿Qué es lo que ocurre al interior del cabezal o transductor?
Al interior existe un cristal denominado cristal piezoeléctrico, habitualmente un cristal de cuarzo, que tiene propiedades piezoeléctricas. Esto significa que este cristal es capaz de provocar en su parte más externa cargas eléctricas, se acumulan cargas eléctricas en su parte más externa y es distinto en su parte más interna. Pero al ser comprimido o expandido, este cristal tiene esa propiedad piezoeléctrica, es decir, de generar estas diferencias de potencial. Cuando son contraído o comprimido y descomprimido este cristal. Este efecto piezoeléctrico que lo tienen algunos cristales, como por ejemplo el cuarzo, circanato, dice el barium, el cristal de cuarzo, que es habitualmente el que está dentro de los cabezales, este efecto piezoeléctrico que poseen estos cristales, se utiliza en el ultrasonido, pero a la inversa, es decir, a través del efecto piezoeléctrico inverso. Y esto ocurre cuando a este cristal se le hace pasar una corriente eléctrica. Y resulta de esta frecuencia de la corriente eléctrica una rápida contracción y descompresión de este cristal y por lo tanto la generación de diferentes potenciales eléctricos. Cuando hablamos de efecto piezoeléctrico inverso, quiere decir que el cambio inducido por la corriente eléctrica hace que el cristal se comprima y descomprima generando ondas mecánicas. Eso es lo que ocurre al interior del transductor, un efecto piezoeléctrico inverso, generado por una corriente eléctrica sobre un cristal con propiedades piezoeléctricas. Así entonces, en forma inversa, se genera una onda mecánica, que es dependiente de la frecuencia del campo eléctrico al cual es sometido este cristal. Por lo tanto, el ultrasonido se provoca gracias al efecto piezoeléctrico inverso. ¿Cuáles son las características del haz de ultrasonido? Yo hablo de haz de ultrasonido, significa a una columna de sonido que emana del cabezal. Esta columna o haz de sonido, que tiene longitud de onda, que tiene frecuencia de estimulación, y que ya lo vimos, que depende de la vibración de descompresión y compresión del cristal que está en el interior del cabezal, este haz de sonido va a generar efectos en el tejido, tanto en el campo cercano, es decir, en aquella zona que está muy cerca al emisor o al cabezal, pero también en el campo lejano o zona de Fraunhofer, es decir, donde el haz de ultrasonido se dispersa, es decir, tiene una dispersión de esta onda mecánica, pero que depende de la distancia del campo del elemento emisor. Por lo tanto, se pueden distinguir en el haz de ultrasonido un campo cercano o zona de Fresnel y un campo lejano o zona de Fraunhofer, en donde ocurren los fenómenos de agitación o estimulación mecánica a corta distancia en ausencia de divergencia, y donde también pueden ocurrir los fenómenos del campo lejano o zona de Fraunhofer, en donde hay una mayor dispersión de hay una mayor extensión de la energía sónica debido a la divergencia, es decir, una mayor zona se podría abarcar, y es habitualmente el campo utilizado en aplicaciones de ultrasonido bajo el agua. Es decir, cuando el segmento se encuentra lejano al foco emisor. Esa es la utilización del campo lejano o zona de Fraunhofer. Habitualmente en terapia ocupamos el campo cercano o zona de Fresnel, ya que ubicamos gel y hacemos inmediatamente contacto sobre la superficie del paciente. ¿Qué provoca el ultrasonido en nuestro organismo? Lo que provoca es una rápida, dependiendo de la frecuencia, compresión y descompresión de nuestros tejidos, movidos por este onda o estimulación mecánica que emana del ultrasonido y que afecta a nuestros tejidos, por ejemplo, músculo, tendón,
tejidos cartilaginosos, y que de alguna manera es absorbido por estos tejidos y provoca efectos terapéuticos. Es condición para la absorción de estas ondas sonoras mecánicas en nuestro tejido la aplicación de un medio que en este caso sea de similar densidad a nuestros tejidos. Y por eso aplicamos nosotros como medio elástico el gel. Porque de lo contrario, toda la onda de sonido se dispersa en el aire, más del 99%. Si no existiera este medio de mayor densidad que iguala la densidad del tejido y que de alguna manera disminuye la pérdida por reflexión de la haz de sonido. Por lo tanto, estas ondas mecánicas generan compresión y descompresión. Es decir, compresión rápida, presión en una área determinada, y descompresión que también se denomina rarefacción. Es decir, compresión y rarefacción. Es decir, compresión y descompresión. Es el fenómeno mecánico que ocurre en las zonas sometidas a el haz de ultrasonido y que está graficado en la siguiente imagen. En las crestas de estas longitudes de onda mecánicas, en las crestas es las zonas de compresión. Es decir, aquí el tejido se va a ver fuertemente sometido a altas presiones. Y en las zonas de los valles es la zona de rarefacción. Producto de la estimulación mecánica entonces en nuestros tejidos, provocadas por el ultrasonido, ocurre una rápida, por eso hablamos de alta frecuencia, 1.000.000 de veces por segundo, cuando hablamos de 1 megahertz, o 3 millones de veces por segundo, cuando hablamos de 3 megahertz. Son 3 millones de veces de compresión y descompresiones, o 1 millón de veces de compresión y descompresiones. Por lo tanto, esta compresión y rarefacción genera, esta compresión mecánica y descompresión mecánica genera roce y fricción a nivel de los tejidos, que eso aumenta de alguna manera también la temperatura tisular en 1 o 2 grados Celsius, como ya se los comenté, y que se asocian a una especie de efecto térmico provocado por el ultrasonido, pero que en realidad es estimulación mecánica de alta frecuencia. Por lo tanto, lo que ocurre en nuestros tejidos es que cuando el sonido que sale del cabezal comienza a generar zonas de descompresión seguidas por zonas de compresión, descompresión, compresión, y esas son las zonas de estimulación seguidas por las zonas de descompresión o rarefacción. Estimulación mecánica, igual que las ondas del mar. Crestas, valles, crestas, valles, crestas, valles. Y que se notan en la frecuencia de estimulación. No sé si lo notan, estimados jóvenes. Voy a interrumpir para que me hagan preguntas. Momento de preguntas, jóvenes, los escucho. Hasta aquí. Profe, las zonas de compresión y descompresión, ¿cómo se reflejan en el tejido? Buena pregunta. Voy a buscar agua y te la respondo. Ya, profe. Bien, jóvenes. Regresado, que necesitaba un poquito de agua. ¿Cómo se ven en el tejido las zonas de compresión y descompresión? Eso preguntaste, ¿cierto? ¿Quién fue el que preguntó, jóvenes?
que no lo alcancé a ver. Yo, profe, Nicolás. Nicolás. Sí, voy a volver a compartir. Creo que aquí estamos. Cada vez que aplicamos ultrasonido, lo que estamos aplicando en el fondo, jóvenes, es estimulación mecánica. Y va a hacer que en un segundo, porque el análisis habitualmente lo hacemos en un segundo, si esta línea del tiempo correspondiera a un segundo, imagínense que este gráfico corresponde a... No es así, porque en el fondo hay 1, 2, 3, 4, con suerte 4 longitudes de onda, pero en el fondo imagínense que hubiera 1.000.000 de estímulos aquí, en un segundo, 1.000.000. 1.000.000 de veces por segundo se van a agitar los tejidos que estén sometidos a este tipo de estimulación mecánica cuando aplicamos ultrasonido de 1 MHz. Cuando aplicamos ultrasonido de 3 MHz, es decir, una mayor frecuencia, en un segundo van a existir 3 millones de estímulos, es decir, 3 millones de compresión y descompresión. Eso es lo que ocurre. No sé si se entendió la pregunta, Nicolás. Sí, profe, gracias. Bien, en relación a la frecuencia, he de reiterar nuevamente, utilizamos dos tipos de frecuencia habitualmente en terapia, que es de 1 MHz, de más baja frecuencia, 1 MHz, o de alta frecuencia, que son 3 MHz. 1.000.000 de estímulos por segundo o 3 millones de estímulos por segundo. ¿De qué va a depender que el terapeuta seleccione 1.000.000 de estímulos, 1 MHz o 3 MHz? Depende de la profundidad de la lesión. Si mi tejido lesionado se encuentra a una mayor profundidad, es decir, necesito una mayor penetración, voy a utilizar una menor frecuencia. ¿Cuál? 1 MHz. Si mi tejido se encuentra más superficial, ejemplo, piel, cicatriz hipertrófica a nivel de piel, y necesito reorganizar ese tejido, comenzar a estimular la reparación desde una fase inicial, pero es a nivel de piel, es decir, un tejido superficial, no necesito tanta ni poder de penetración, por lo tanto utilizo una mayor frecuencia. ¿Cuál? 3 MHz. Espero que se haya entendido, jóvenes. Sigo. La velocidad de transmisión del haz ultrasónico está directamente relacionada con la densidad. Y es por eso que usamos el gel, ya les comenté, también para evitar la reflexión del haz del aire, del haz de sonido en el aire, y también para aumentar la velocidad de absorción. ¿Por qué? Porque el gel tiene mayor densidad que el aire y aumenta la posibilidad de penetración de nuestro haz de ultrasonido. A 1 MHz, el sonido viaja a través de los tejidos a 1.540 metros por segundo y a 4.000 metros por segundo a través del hueso. Esto quiere decir que mientras más alta es la densidad, más rápido viaja el estímulo en el tejido. Por lo tanto, en el hueso compacto, el ultrasonido debería funcionar mucho mejor. Y es por eso que el ultrasonido tiene un efecto importante en la consolidación de fracturas. Estimula la reparación ósea. Bien, algo comentamos de esto, influencia, qué factores pueden influenciar la transmisión de este haz ultrasónico, y comentamos que se puede reflejar en el aire si no ocupamos gel. Sufre el fenómeno de refracción, eso quiere decir que una vez que penetra en el tejido cambia de dirección, pero eso es normal que ocurra en el caso de los movimientos estáticos. Y también se absorbe, y dependiendo de la cantidad de tejido líquido que contenga el tejido, mayor es la capacidad de absorber estas ondas de estimulación mecánica.
y por lo tanto, esta haz de sonido va a sufrir modificaciones, es decir, va a sufrir un fenómeno de atenuación, va a ir disminuyendo en su potencia a medida que va penetrando en los tejidos, porque cada capa celular va de alguna manera a oponerse y va a ir absorbiendo además esta energía que va poco a poco yéndose a disipando a medida que penetra en nuestros tejidos. ¿Cuál es la capacidad de penetración de un haz ultrasónico? Depende entonces también de la frecuencia, ya lo comentamos. Si queremos más penetración, menor frecuencia, 1 MHz, entre 5 a 8 centímetros. Pareciera ser que la literatura nos permite actuar a través de este tipo de ultrasonido. Y a nivel de piel de 1 a 1,5 centímetros a nivel de la piel con un haz o una frecuencia de 3 MHz. Mientras más contenido de agua en los tejidos, mayor es su capacidad de absorber este tipo de energía. Y ya comentábamos, a mayor frecuencia aumenta la absorción, pero también su capacidad de penetración es más baja, y esto ocurre generalmente generando efectos a nivel de piel. Cuando queremos más penetración, necesariamente bajamos la frecuencia a 1 MHz y así aumentamos la capacidad de penetración. Los tejidos con mayor contenido de proteínas, es decir, con una mayor densidad, tienen, por ejemplo, una alta tasa de absorción. Y eso ocurre a nivel de nervios periféricos, huesos y músculos, por ejemplo. Bien. Un ejemplo de la capacidad de absorción, esta capacidad se incrementa dependiendo del contenido de proteína, y mientras menos proteína, menos es la capacidad de absorción. Por lo tanto, el ultrasonido se absorbe de menor a mayor, menos en nuestra sangre y grasa y más se absorbe a nivel muscular, a nivel de piel, a nivel de tendón, cartílago y hueso. ¿Por qué? Porque incrementa el contenido proteico. ¿Existe algo que se resista a las de ultrasonido? Sí, el aire. Ya les comentaba que el 99% se puede perder si es que no se ocupa un medio para igualar la densidad del tejido eh, y permitir que el haz de ultrasonido penetre con mayor facilidad. Cada cabezal tiene un área de radiación efectiva, o era área de radiación efectiva, y que es el área que está realmente en contacto con la piel del paciente. Este es un cabezal de una área de 1 centímetro cuadrado, es bastante pequeño, es muy útil en pequeñas articulaciones como articulaciones interfalángicas en nuestras manos. Y habitualmente tiene la posibilidad de interactuar entre 1 MHz y también 3 MHz. Entonces, lo que hay que destacar es que existen en terapéutica áreas de radiación efectiva pequeñas, de 1 centímetro cuadrado, pero también existen las comunes y corrientes, eh, y que nosotros conocemos en terapéutica, que es parecido a este cabezal, que es de 5 centímetros cuadrados. Habitualmente tenemos áreas pequeñas de 1 centímetro cuadrado y también de 5 centímetros cuadrados. ¿Qué parámetros son interesantes de conocer cuando aplicamos energía ultrasónica o energía mecánica con fines terapéuticos? Primero, mencionar que el ultrasonido se entrega en watts, es decir, se mide la potencia de ultrasonido en watts.
watts por centímetro cuadrado, es decir, capacidad de generar un cambio asociado a un trabajo movido por esta energía por centímetro cuadrado donde se aplique esta energía, watt por centímetro cuadrado. Y aquí relacionamos estos centímetros cuadrados con el área de radiación efectiva, porque tenemos, como yo les comentaba, áreas pequeñas de 1 centímetro cuadrado y áreas mayores o de 5 centímetros cuadrados, que es el que habitualmente se utiliza como cabezal. En estos 5 centímetros cuadrados entonces se va a entregar la potencia que yo programe en watts. Y de esta potencia dependen también los efectos. ¿Cuánta energía necesita un tejido para estimular su reparación? Y ahí está el link con la búsqueda de la ventana terapéutica, porque la potencia va a ser el resultado de la frecuencia de estimulación y el tiempo que se encuentre sometido a estimulación este paciente. Cada columna de estimulación generada en el haz de cabezal de ultrasonido tiene un BNR, una tasa de no uniformidad de esta columna, es decir, hay un porcentaje de esta columna que no es muy uniforme. ¿Y cómo podemos entender ese ejemplo? Con esta gráfica. Es decir, esta gráfica es del haz de ultrasonido. Un BNR significa que vamos a entrar a analizar a esta columna. Y esta columna va a tener algunas características. Dice que cuanto menor sea el BNR, más uniforme es la columna o haz de ultrasonido. Un BNR superior a 8 no es seguro debido a una alta existencia de zonas de alta intensidad o puntos calientes. ¿Qué significa esto? Estos son las zonas de alta intensidad. Pic de intensidad es pic, puntos de alta intensidad, estas puntitas son muy uniformes cuando el BNR es muy alto. Eso quiere decir la diapositiva anterior. Y cuando el BNR es pequeño, quiere decir que la columna es bastante uniforme. Es decir, los 5 centímetros cuadrados que actualmente utilizamos y comúnmente utilizamos están siendo impactados de forma uniforme, si el BNR es pequeño. Este dato lo tienen todos los cabezales de ultrasonido en la parte posterior. Si analizamos esa placa que aparece por posterior, aparece ese dato del BNR. Bien, otro concepto importante a tener en cuenta es el concepto de Dati Cycle o Cycle, y que tiene que ver con un ciclo de activación y desactivación de la energía que yo estoy programando para mi paciente. Y por ejemplo, un Dati Cycle o Cycle de 100% significa que todo el tiempo que yo programe en mi equipo voy a entregar en forma continua ultrasonido. Eso significa un Dati Cycle de 100%. Ahora, si este porcentaje comienza a disminuir, significa que yo necesariamente quiero programar un ultrasonido de tipo pulsado. Es decir, que el ciclo de trabajo no sea continuo, sino que vaya siendo entregado en intervalos. Y habitualmente, al utilizar ultrasonido en intervalos, es decir, pulsado, se evitan los efectos termales. Es decir, no genero efectos térmicos al aplicar ultrasonido en modalidad pulsada. ¿Y por qué es relevante esto que le acabo de mencionar? Porque aplicar ultrasonido pulsado pudiera ser útil entonces en cuadros inflamatorios agudos, en los cuales no puedo utilizar ningún tipo de agente termal asociado al calor, porque incrementaría el aumento de permeabilidad, la liberación de mediadores químicos proinflamatorios, estimularía finalmente la expresión de más dolor y mayor disfunción. En esas condiciones sería interesante entonces programar un Dati Cycle bajo el 100%, porque lo más probable es que necesite un ultrasonido de tipo pulsado.
En relación a cómo aplicar el cabezal, mi recomendación es que tienen que ser movimientos lentos, evitar quedarse inmóvil. Ojalá, en acuerdo con el paciente, estar sobre la zona de lesión, entregando este streaming acústico, esta columna de sonido, en un tiempo dependiendo del tamaño de la zona de la lesión. Habitualmente está por sobre los 10 minutos. Siempre utilizamos un método para evitar la reflexión y hacer que el haz de sonido que está emitiendo este cristal a través del fenómeno piezoeléctrico inverso que vimos en la clase no se refleje en su totalidad, sino que penetre en nuestro tejido. Una forma de doblar la densidad es ocupando estos dispositivos de gel que son no irritan, son hipoalergénicos, habitualmente son de bajo costo, no es tan elevado el costo, permite de alguna manera la aplicación, no tienen efectos tóxicos, solamente que yo les recomendaría evitar aplicar en heridas abiertas, de ninguna manera. La cantidad del gel es dependiendo del área en la cual ustedes quieran aplicar el haz de ultrasonido. Se pueden hacer inmersiones en agua, ya les comentaba, pero esto depende de las características del equipo de ultrasonido. Hay cabezales que se pueden sumergir y ocupar la zona de Fraunhofer o campo lejano, en donde el haz diverge más y permite ocupar una mayor área, más amplia, más que 5 centímetros cuadrados, por ejemplo, y sumergir una extremidad completa, o sea un pie que es bastante regular o una mano, y trabajar a distancia entre unos 10 a 20 centímetros. El ultrasonido bajo el agua podría de alguna manera aplicarse también, dependiendo de las características de la lesión del paciente. Hay todo un análisis en torno a cuándo ocupar una inmersión en agua. Bien, en todo tipo de lesiones en los cuales ustedes investiguen que la energía mecánica puede generar efectos terapéuticos. En mi experiencia he utilizado el ultrasonido con fines estimulantes de la reparación celular, en cuadros de lesión tisular de distintos tipos de tejidos, músculo, tendón, hueso, piel. Estimulamos la reparación, aceleramos la respuesta curativa con estimulación mecánica. El desafío está en buscar la cantidad de potencia o energía necesaria para estimular procesos y no para frenar ni tampoco para generar daño. Nunca en zonas con mala circulación, zonas con tendencia a la hemorragia, en una herida reciente, por ejemplo, recién suturada, mejor esperar el cuadro de resolución inflamatoria aguda, mínimo tercer día, primera semana, diría yo, alrededor de los ojos, cerca del corazón, en periodos menstruales, en mujeres, tumor, así, enfermedades neoplásicas, zonas en las cuales no exista sensibilidad ni menos infecciones, porque podemos a través del efecto vasodilatador inducido por el ultrasonido diseminar ya sea una infección o también un proceso tumoral. ¿Qué es lo que hace cuando aplicamos energía mecánica y esta alta frecuencia hace generar un pequeño efecto termal, porque me atrevería a decir que es imperceptible, pero en la literatura así lo describe, que cuando el ultrasonido genera este roce y fricción, esta estimulación mecánica, aumenta el flujo sanguíneo, mejora la velocidad de conducción tanto motora como sensorial, mejora la extensibilidad de tejidos blandos, disminuye la rigidez articular, mejora el depósito o la síntesis de colágeno, muy útil en fenómenos de reparación,
Aumenta la actividad de macrófagos, por lo tanto estimula la respuesta inmune. Media la respuesta inflamatoria. Pudiera irse a aumentar la adhesión de leucocitos a células endoteliales dañadas. Disminuye los espasmos musculares, disminuye el dolor y no tiene efectos termales, yo me atrevería a decir, cuando es utilizado en modalidad pulsada. Y aquella modalidad pulsada que no tiene efectos termales se ha visto asociada a aumento de la permeabilidad, del flujo, estimula la síntesis de fibroblastos, disminuye el edema, estimula finalmente la reparación. Y aquí está un ejemplo de los diferentes tipos de Dati cycle o cicle, y que, por ejemplo, relacionan el estímulo versus el tiempo de reposo. Cuando hablamos de un 50%, quiere decir que la mitad del tiempo estímulo y la mitad del tiempo estoy en reposo. Eso significa un ultrasonido un 50%, un Dati cicle de 50%, cycle de 50%, estimulo y descanso la mitad. Esto, el análisis lo hacemos en un segundo. De un 33%, estímulo 1, descanso 2 tiempos. Un tiempo de estimulación seguido por 2 tiempos de reposo. Un estímulo de un 25%, un ultrasonido pulsado un 25%, estimula 1, descansa 3. 25% de un segundo. Y un 20% estimula 1 y descansa 4 tiempos en un segundo. 1 de estimulación, 4 de descanso. Nuevamente, eso significa que mientras más pulsado, es decir, mientras más reposo tengo, menos es la tasa de absorción energética. Mientras menos pulsado, o sea, mientras más me acerco al 100%, aumenta la entrega energética, por lo tanto, mayor dosis energética. ¿Qué podríamos también asumir, producto de lo que acabo de explicar, que un daticicle del 100% es energía pura termal, de 1 grado Celsius, pero que para ese tejido lesionado, para esa célula lesionada, ese grado Celsius de alguna manera le favorece su fenómeno de reparación. También mencionar que existe un proceso que es el fenómeno mecánico, yo diría, el fenómeno mecánico de la utilización de altas dosis de energía llamado cavitación. Cavitación por streaming acústico. Eso significa que puedo generar una especie de estrés al tejido cuando la energía de aplicación de ultrasonido es de alta intensidad. Y ese fenómeno se llama cavitación. Y tiene toda una explicación. Porque habitualmente el ultrasonido entregado en forma pulsada genera lo que se denomina cavitación estable. Eso significa que hay un flujo unidireccional, dice, de fluidos tisulares, y es más marcado en torno a las membranas celulares. Facilita el paso de calcio y otros iones de potasio dentro y fuera de las células. Facilita la síntesis de colágeno, la secreción de sustancias quimiotácticas, aumenta la disponibilidad de calcio en fibroblastos, aumenta la actividad fibroblástica. Eso genera el ultrasonido en forma estable, cavitación estable. Pero ¿qué es la cavitación? En el fondo, el mecanismo de cavitación, es decir, el mecanismo por el cual una energía mecánica podría inducir daño a nivel tisular, está basado por un fenómeno asociado a la compresión y descompresión por esta onda mecánica.
Profe, se está viendo y se está escuchando por si acaso. Ahí volvió, jóvenes. No, si no se había caído, Voy a profe. volver a compartir y ustedes me dicen dónde se perdió la señal, por favor. ¿No se había caído? Oh, perfecto. Acá tenía una señal de alarma la pantalla, me decía señal baja y se perdió. Bien, estábamos acá. El ultrasonido, esta dosis alta de intensidad ultrasónica provoca, ya lo vimos, compresión y descompresión. ¿Sí? No está compartiendo. Oh. ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias. Bien, retomamos. Entonces, este haz de ultrasonido, movido por la frecuencia, genera, ya lo vimos, compresión y descompresión, pero también de nuestro tejido, pero también a las moléculas de gas que están al interior de nuestro tejido, también se ven expuestas a esta compresión y descompresión rápida, dependiente de la frecuencia. Y este fenómeno de compresión y brusca descompresión se llama fenómeno adiabático, en donde un gas, al ser comprimido y disminuye de volumen, y que después bruscamente es descomprimido en la onda de rarefacción, recuérdenlo, al ser bruscamente descomprimido este gas estalla, fíjense, y se rompe. Esta molécula de gas, al comprimirse y descomprimirse rápidamente, por ejemplo, nitrógeno, el gas más alto en proporción en nuestros tejidos, al comprimirse y descomprimirse rápidamente genera un estallido y la generación de pequeñas burbujas o rupturas de estas burbujas de gas. Cuando estas burbujas de gas se encuentran, por ejemplo, en nuestras membranas plasmáticas, estas burbujas de gas estallan y generan microporos o poros en nuestras células. Y esta cavitación, este daño por el estallido de estas moléculas de gas sometidas a compresión y descompresión, fenómeno adiabático, es lo que se conoce como cavitación. Por lo tanto, nosotros a través del ultrasonido podemos hacer cavitación, la respuesta es sí. Y esta es la explicación del por qué una onda mecánica genera efectos en nuestros tejidos, en nuestras células, por la cavitación. Pero la cavitación es estable cuando el ultrasonido es de baja intensidad, pero también puede ser de alta intensidad generando estos SPIC o puntos calientes de alta intensidad en esta columna de BNR del haz de ultrasonido que genere varios puntos de ruptura y de alguna manera a través de la cavitación nosotros podríamos generar micro daño en un tejido, por ejemplo, que se encuentra en un proceso inflamatorio crónico. Y generar microdaño en un proceso inflamatorio crónico significa reagudizar una lesión, es decir, volverla a foja cero. Eso es lo importante que yo le quería explicar de este fenómeno denominado cavitación. A través del ultrasonido nosotros podemos tomar a un paciente con un cuadro crónico que nunca ha reparado. ¿Por qué? Por muchos factores, a lo mejor nunca ha podido tener una rehabilitación kinesiológica, por recursos económicos, por muchos otros factores, por sobreuso, por sobrecarga. Y nunca se reparó esa lesión y esa lesión evolucionó en forma crónica a un proceso inflamatorio crónico. Este paciente podríamos nosotros volverlo a foja cero si realizamos una cavitación en ese tejido lesionado y provocamos una nueva respuesta inflamatoria. Algunos de ustedes podrán decir, pero eso va a generar más dolor. Sí. Pero eso, profesor, puede generar una nueva respuesta inflamatoria. Sí. Es decir, a veces nosotros tomamos decisiones intencionadas, pero para hacer que un tejido que naturalmente no reparó
inicie nuevamente una respuesta curativa. Un proceso muy interesante, jóvenes, y que se puede realizar con el ultrasonido. Bien, sigo más adelante. Entonces, la cavitación es la que genera el aumento del transporte de iones a nivel de nuestra membrana plasmática, estimula la liberación de histamina, estimula y atrae leucocitos, limpia y desbrida la zona porque genera atracción de macrófagos, monocitos, agentes quimiotácticos, estimula a los fibroblastos, esta cavitación, los estimula, ¿para qué? Para que generen más colágeno y ayuden a reparar lesiones tisulares. Muy interesante porque los pacientes van al kinesiólogo para salir rápido de su problema de lesión. Y nosotros podemos hacer algo para acelerar ese proceso si utilizamos, por ejemplo, agentes físicos como el que estamos viendo, porque nos permite entonces el ultrasonido favorecer cuadros inflamatorios crónicos, utilizando porcentajes de ondas mecánicas de un 20%, es decir, evitando efectos térmicos, con una potencia entre 1 y 2 watts por centímetro cuadrado. Estimular, por ejemplo, también la reparación ósea, es decir, aumentar la reparación en una fractura, que se recupere rápido una lesión, como por ejemplo una fractura, utilizando ultrasonido pulsado, dice, está bien demostrado que acelera la reparación de la fractura con 0,5 watts por centímetro cuadrado en un daticicle de un 20%, es decir, nos están diciendo pulsado al 20%, con una potencia de 0,5 watts por centímetro cuadrado, y además nos dicen entre 10 y 15 minutos 4 veces por semana. Qué interesante. Esta es la información que ustedes tienen que rescatar de los papers y artículos científicos para construir sus ventanas terapéuticas dependiendo del daño que tenga su paciente. Precaución, dicen, en aplicar estímulo mecánico en epífisis, es decir, en aquellas zonas, sobre todo en niños, que podrían alterar el cartílago de crecimiento y generar alguna alteración a ese nivel. No queremos generar esa iatrogenia, por lo tanto lo tenemos muy claro. Nunca vamos a aplicar en epífisis donde se encuentran cartílagos de crecimiento, en niños. ¿De qué depende la duración? Del tamaño de la lesión, tamaño, de la capacidad que yo tenga de equipo, cuánta intensidad tiene mi equipo, cuáles son mis objetivos de tratamiento. Pretenderé controlar la respuesta inflamatoria, provocar vasodilatación, estimular la síntesis de fibroblasto, o pretenderé remodelar una cicatriz. No sé, muchos objetivos pueden surgir y de esos objetivos dependerá la frecuencia que ustedes van a utilizar, mayor o menor profundidad, cuánto 2 a 3 veces al día, cuál es el área de radiación efectiva de mi cabezal, es pequeño, es de 5 centímetros o es grande, perdón, grande o de 5, pequeño o de 1. Cuando dice se necesita un calentamiento vigoroso, la duración puede ser mayor y utilizar siempre, yo les diría, un daticicle del 100% y ultrasonido de 1 MHz. Le faltaría aquí agregar eso del daticicle del 100%. Un punto importante, que la estimulación del ultrasonido, ustedes la van a ver reflejada en el tiempo. Evalúen el efecto del ultrasonido mínimo en 10 sesiones, para que no cometan el error de cambiar enfoques terapéuticos antes de tiempo. Hay una pequeña tabla acerca de aplicaciones básicas, se las voy a dejar ahí en la diapositiva. Lo mismo en relación al uso del ultrasonido. Se puede utilizar para introducir algunos fármacos con efectos como por ejemplo antiinflamatorios, no esteroidales como ibuprofeno, qué sé yo, tiene que ser en gel, ¿sí? Yo les recomiendo en gel, no tanto en crema. Antiinflamatorios como diclofenaco en gel, por ejemplo, corticosteroides también en gel, anestésicos, se pueden favorecer a través de la penetración, a través de, en un fenómeno denominado fono, por el ultrasonido, de sonido, foresis de paso a través del sonido,
de esta técnica sobre la piel se puede facilitar la absorción o mejorar la disponibilidad de este fármaco a través de ultrasonido. Espero que no se me corte la transmisión. Ahí están algunas recomendaciones en torno a la fonoforesis. Eso creo que es, jóvenes. Voy a dejar de compartir. Espero que haya llegado al final. Sí, profe, sí se escucha. Se vio la última diapositiva, ¿cierto, jóvenes? Sí. Sí se vio, profe. Alguien que me responda. Carlos Meyer, por ejemplo. ¿Cómo está Carlos Meyer? Hola, profe, ¿cómo está? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Bien, gracias. Gracias. Entonces, finalizamos la presentación. Espero que se suba a la plataforma para después posteriormente descargarla. Eh, En la, en la plataforma yo subí las presentaciones y las clases. Ojalá que comiencen a visitar. ¿Sí? Pregunten. Pregunten, jóvenes. Profesor, todavía no se pueden ver las presentaciones en la plataforma. ¿Y por qué no se ve, Consuelo? Es que quizás la subió porque se divide en dos, en LKI y en KLG, y la mayoría somos KLG. Entonces quizás se lo subió a lo del LKI nomás. Ah, muy probable. Claro. Porque yo revisé por todas las pestañas y no está en ningún lado. O Y si yo no quieren me sé. la manda por correo, que es más fácil. Y yo la hago Sí, llegar a mi pero compañera. igual, sí, está bien, Consuelo, pero igual tengo que ver ese problema porque como a mí me aparece en la UCM virtual ese curso y lo pincho y me aparece, o sea, como que está en mi programación. Qué raro, Profe, ¿sí? a lo mejor la subió, pero la tiene solo visible para usted. Voy a revisar eso y de lo contrario te las envío, Consuelo. Las tengo, están las clases y están los PDF. Ya, profesor, ningún problema. Vale, Consuelo. Profesor, me dice Tabita, el ultrasonido se puede utilizar en pacientes que tengan zona de venas varicosas. Yo les recomendaría que no, Tabita, porque en esas zonas habitualmente son zonas generadoras de pequeños trombos. Y cuando usted la estimula en forma mecánica puede generar un desprendimiento de esos trombos y se puede mover a través de la red vascular y generar daño. Así que le diría que no, Tabita Durán. Oye, pero qué lata eso de la plataforma, voy a revisarlo, yo pensé que está todo bien. Voy a revisarlo, Consuelo, de lo contrario le envío inmediatamente la... Es que lo malo es que, bueno, no sé si se lo podrá el correo, porque las clases son bien pesadas, pero por lo menos van a estar los links. Ustedes después los descargan nomás. Bien, en eso estamos, jóvenes. Fue un día medio raro el día de hoy, pero por lo menos sacamos la tarea adelante. Voy a esperar que se cargue la clase, descargarla, subirla a un drive para compartirles esta tercera clase, pero los otros dos ya están y las dos también clases anteriores. Se las voy a compartir a su delegada, que es Consuelo. Profesor, Sí, quería hacer una consulta. Ya, en diga. pacientes que tengan obesidad, por lo general ellos generan a nivel de la rodilla, artrosis de rodilla. ¿Qué tipo de agente físico sería como recomendado
utilizar para ese tipo de pacientes? Es una muy buena pregunta, Tabita Durán. Y está relacionada con la obesidad, sí, porque la obesidad es un factor externo que aumenta la compresión articular. Nada más que por ese factor, diría yo. ¿Eh? Pero Sí. frente a daño del cartílago articular, que lo vamos a ver en nuestras sesiones, creo que vamos a tener unos casos, bueno, es que ahora cambió todo, de veras, se me había olvidado. Vamos a tener que modificar esa parte, no sé cómo vamos a hacer, pero en el fondo yo quería presentarle a ustedes también casos clínicos. Esto es un adelanto, en frente a daño del cartílago articular tenemos que buscar nosotros un agente físico o algún tipo de intervención que nos permita hacer algo por ese tejido dañado, porque la mayoría de los enfoques actuales están basados en la mejora de la funcionalidad, pero a expensas de una mayor fuerza, un mayor rango de movimiento, un mejor equilibrio, un menor dolor, pero el daño sigue ahí. Exacto. Entonces, es muy buena tu pregunta, Tabita, en el sentido de que tenemos que hacer el esfuerzo como terapeutas de buscar alternativas que nos permitan reparar el origen de las disfunciones. Y en ese sentido, ¿qué podríamos hacer por un cartílago articular? Primero, tener conciencia de qué tipo de células estamos hablando, cómo se reproducen, cómo se reparan, existe la posibilidad de reparación, cómo se nutren. Hay una serie de factores que hay que indagar previamente. Pero a modo de adelanto le puedo mencionar, Tabita, que estoy escribiendo un artículo, me he demorado, pero antes de escribir esta revisión, eh, lo he probado en varios pacientes, el uso de iontoforesis, se denomina el procedimiento, que es mejorar la disponibilidad de un fármaco denominado glucosamina sulfato, más condroitina sulfato, más colágeno, esa mezcla de esos tres compuestos químicos entregado a través de corriente eléctrica en un procedimiento denominado iontoforesis. He tenido unos resultados extraordinarios, Tabita Durán, y lo primero que estoy intentando hacer dentro de toda mi limitación de tiempo es escribir. Pero lo bueno que yo te puedo adelantar es que sirve, resulta, se generan cambios extraordinarios en los pacientes, es decir, existe una alternativa hoy día para los kinesiólogos de hacer algo más por este tipo de disfunciones que, te lo digo, en Chile nadie está preocupado de las enfermedades crónicas degenerativas. Muy buena tu pregunta, Tabita Durán. Profesor, ¿y ese tipo de terapia, como para el manejo del dolor, tiene como una efectividad para eso? Exacto, porque nosotros estamos tratando de revertir la causa del dolor, que es el daño celular. Y le estamos entregando a los condrocitos todos sus sustratos básicos que necesita para reparar lo que se pueda reparar, porque aquí hay otros factores como la edad y la sobrecarga, en este caso obesidad, que van a influir en la recuperación. Bien, buena pregunta, David, vamos a hablar algún día de eso. Gracias, profe. Espero terminar mi artículo para que lo puedan tener también. Sí, profe. Más preguntas en relación a ultrasonido, jóvenes, si no, ojalá que la grabación haya quedado en buenas condiciones. A mí se me cayó la señal como 2 veces, pero igual espero que haya quedado todo grabado, registrado, y nos veríamos en la próxima sesión. No sé si aparece que hay evaluación o no lo sé, no he visto el calendario. ¿Ustedes lo tienen a mano? El 12 de mayo, profesora, hay evaluación. Ya, por lo tanto, entonces la información es relevante que se la envíe lo antes posible, Consuelo. Así que eso es por mi parte, jóvenes. Me despido, que estén muy bien. Si les pareció un aporte hoy día, me dan un like, por favor, en el chat. Cuídense, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe. profe, gracias.